Muy bien, vamos a ver la solución a este problema del mal. Ya que ahora consideramos la respuesta bíblica al problema del mal, primero vamos a repetir el argumento del no creyente. Primero, el Dios cristiano es todopoderoso y totalmente amoroso. Segundo, si Él es todopoderoso, entonces Él es capaz de acabar con todo el mal. Tercero, si Él es totalmente amoroso, entonces Él quiere acabar con todo el mal. Cuarto, pero el mal aún existe. Quinto, por lo tanto, el Dios cristiano no existe. Este sería el argumento. El argumento se encuentra con un obstáculo insuperable al momento en que llegamos a la premisa 3, ya que el no cristiano no puede encontrar una definición de amor que mantenga esta premisa sin destruir el argumento. ¿Por cuál definición de amor podemos afirmar que un Dios amoroso quiere destruir el mal? ¿O por cuál definición de amor podemos afirmar que un Dios completamente amoroso ya habría destruido el mal? Hay que aclarar que hay diferentes formulaciones del argumento, pero con ligeras adaptaciones. Mi refutación se aplicará a todos ellos. Si esta definición del amor viene fuera de la Biblia, entonces, ¿por qué la cosmovisión bíblica debe responder a ella? Formar este argumento utilizando una definición no bíblica de amor haría irrelevante el argumento para desafiar al cristianismo. Pero si tomamos la definición de amor de la Biblia, entonces la persona que utiliza este argumento debe demostrar que en la Biblia se define el amor de una manera que requiera que un Dios amoroso destruya el mal, o que ya haya destruido el mal, a menos que el no cristiano pueda defender la premisa 3, el argumento del problema del mal falla incluso antes de terminar de leerlo. Si el no cristiano utiliza una definición no bíblica del amor en la premisa 1, entonces el argumento comete la falacia del hombre de paja desde el principio. Si se utiliza la definición bíblica del amor en la premisa 1, pero utiliza una definición no bíblica de amor en la premisa 3, entonces comete la falacia de equivocación. Entonces, lo más que el argumento logra señalar es que él tiene una definición no bíblica del amor, pero el argumento sería irrelevante para desafiar al cristianismo. Por otro lado, si se trata de utilizar la definición bíblica del amor para que su argumento sea relevante, la Biblia misma tendría que definir el amor de una manera que requiera que Dios destruya el mal o que ya haya destruido el mal. Sin embargo, aunque la Biblia enseña que Dios es amoroso, también enseña que el mal existe en este mundo y que este mal está bajo el control total y soberano de Dios. Por lo tanto, la Biblia niega que exista contradicción alguna entre el amor de Dios y la existencia del mal, sino que define el amor de una manera que es consistente con el control de Dios y la relación causal del mal. Al igual que con la definición de la bondad, los cristianos no inventan su propia idea de amor y hacen que Dios se ajuste a ella, sino que reciben la definición de amor de Dios. Para que el argumento del problema del mal se sostenga, el no cristiano debe establecer la premisa: el amor de Dios está en contradicción con la existencia del mal, o algo por el estilo. Pero la Biblia no afirma esta premisa, y si el no cristiano argumenta a favor de esta premisa con definiciones de amor y el mal que encuentra en su propia cosmovisión no bíblica, entonces él puede tener éxito solo que la cosmovisión bíblica y la no bíblica son diferentes. Pero, ¿qué ha pasado con el problema del mal? Los no cristianos apuntan a la enseñanza bíblica sobre el amor de Dios. Entonces pasan de contrabando una definición no bíblica de amor que requiere que Dios destruya el mal y después estúpidamente se jactan en la contradicción que se ha producido. Si una persona quiere desafiar a la Biblia o exigir cuentas a la Biblia por lo que dice, entonces debe dejar de definir sus propios términos. De lo contrario, solo estaría refutando lo que la Biblia no dice, y esto hace que todos sus argumentos sean irrelevantes. El no creyente debe demostrar por qué el amor de Dios necesariamente implica
que deba destruir el mal, o que Él desea destruir el mal, o que necesariamente implica que ya debería haber destruido el mal, o que Él desea que ya haya sido destruido el mal. No ayudaría a decir algo como ¿por qué un Dios amoroso querría aliviar el sufrimiento?, ya que esto solo reafirma la premisa en palabras diferentes y permanece la misma pregunta: ¿por qué un Dios amoroso debería desear aliviar el sufrimiento? ¿Cómo se define el sufrimiento en primer lugar? Si el no cristiano no puede definir el amor o el sufrimiento, o si no puede lógicamente imponer sus definiciones en el cristiano, entonces su premisa solo le alcanza para decir que un Dios con X atributos no definidos debe desear destruir o haber destruido un Y no definido. Pero si no puede definir X ni debe desear destruir o haber destruido un Y no definido. Pero si no puede definir X ni Y, entonces él no tiene ninguna premisa inteligible a partir de la cual construya un argumento en contra de la fe cristiana. Todo el argumento es una algarabía. Otro podría decir, porque Dios quiere triunfar sobre el mal. Una vez más, ¿cuál es la definición de triunfo? Si Dios mismo es la causa directa del mal, y si Dios ejerce un control total y constante sobre él, de modo que el mal siempre está haciendo precisamente lo que Dios designa y causa, exactamente de la manera y grado que Él diseña y causa, entonces, ¿en qué sentido alguna vez podría perder contra el mal? Cualquier cosa que diga el no cristiano se encuentra con el mismo problema y es imposible para él demostrar que el amor de Dios esté en contradicción con la existencia del mal. Mientras más argumentos ofrece, más demuestra su falta de inteligencia y de competencia. Ya que la Biblia afirma tanto el amor de Dios y la existencia del mal, desde la perspectiva de la Biblia, el amor de Dios no implica que Él deba destruir al mal o que debería ya haberlo destruido. Por supuesto, una perspectiva no bíblica no estará de acuerdo con esto, pero de nuevo, esto solo demuestra que la cosmovisión bíblica no está de acuerdo con las cosmovisiones no bíblicas, lo cual ya sabemos, pues es la razón del debate. Mientras el no cristiano falla en establecer la premisa de que el amor de Dios contradice la existencia del mal, el cristiano no está bajo ninguna obligación de mostrar alguna consideración al problema del mal como un argumento en contra del cristianismo. De hecho, como el no cristiano falla en definir algunos de los términos clave y establecer las premisas fundamentales lógicamente hablando, nadie puede siquiera entender el argumento. No hay ninguna objeción real, no hay algún argumento inteligible para responder. Si nos detenemos aquí, habremos ya refutado el nombrado problema del mal, ya que hemos demostrado que no hay tal problema en absoluto. Sin embargo, ya que el debate puede continuar, ahora vamos a conceder temporalmente la premisa del no cristiano. Es decir, por el bien del argumento, vamos a pretender a fuerza que el amor de Dios de alguna manera contradice la existencia del mal, teniendo en cuenta que esto es algo que nunca enseña la Biblia y que los cristianos no han establecido nunca. El no cristiano sostiene que, desde la existencia del mal, la existencia de Dios es lógicamente imposible. En respuesta, hemos demostrado que el no cristiano no puede establecer la premisa de que un Dios amoroso necesariamente deba destruir el mal o el desear destruir el mal. De hecho, en la Biblia, el amor se atribuye a Dios que directamente diseña y causa el mal. Ahora, vamos a dar un paso más y a señalar que las premisas del argumento no conducen necesariamente a la conclusión del no cristiano en primer lugar, sino que varias conclusiones son posibles. Primero, el Dios cristiano es todopoderoso y completamente amoroso. Segundo, si Él es todopoderoso, entonces Él es capaz de acabar con todo el mal. Tercero, si Él es completamente amoroso, entonces Él quiere acabar con todo el mal. Cuarto, pero el mal aún existe. Quinto, por lo tanto, Dios tiene un buen propósito para el mal. Podría terminar así tranquilamente.
Primero, el Dios cristiano es todopoderoso y completamente amoroso. Segundo, si Él es todopoderoso, entonces Él es capaz de acabar con todo el mal. Tercero, si Él es completamente amoroso, entonces Él quiere acabar con todo el mal. Cuarto, pero el mal aún existe. Quinto, por lo tanto, Dios en algún momento destruirá el mal. En un argumento válido, las premisas deben necesaria e inevitablemente llevar a la conclusión. Sin embargo, en la discusión del problema del mal, las premisas no llevan a la conclusión necesaria e inevitablemente. Por lo tanto, el argumento del problema del mal es inválido. Algunos no cristianos podrían decir que si Dios tiene un buen propósito para el mal, entonces los cristianos también deben indicar el propósito. Pero los no cristianos no pueden mostrar por qué los cristianos deben declarar este propósito. El debate es sobre si las premisas necesaria e inevitablemente llevan a la conclusión del no cristiano. Si existe o no un buen propósito para el mal y si los cristianos pueden afirmar tal efecto es irrelevante. La Biblia de hecho explica el propósito de Dios para el mal y ya he expuesto sobre esa enseñanza en otras partes, pero no es lógicamente relevante para el debate. Aún hay más. El no cristiano argumenta que Dios no existe porque el mal existe y hemos refutado esto. Ahora podemos añadir que la existencia de Dios, lo que la Biblia quiere decir con Dios, es en realidad el prerequisito lógico para la existencia del mal. Es decir, el mal no está definido y no tiene sentido sin un criterio objetivo y absoluto de correcto e incorrecto, de bien y mal, y este estándar solo puede ser Dios.